Ok, hemos estado hablando en estos domingos anteriores sobre esta doctrina fundamental en la Escritura, que es la salvación, ¿verdad? La doctrina de salvación del alma. Y decía al principio que ¿de qué le vale al hombre que granjeara el mundo entero y perdiera su alma, hermano? Eso es la necedad más grande. Yo he visto famosos de este mundo con mucho dinero que cuando se le está acercando la hora de su muerte comienzan a llorar y comienzan a patalear y a hacer escenas horribles, porque en ese momento se han dado cuenta que todo lo que tienen no les sirve para nada, no les sirve para detener la muerte, no les sirve para ayudarle en ese momento de aflicción tan grande de su alma. Y lo más triste es que han avanzado tanto en el pecado que ya ni siquiera se pueden volver al único que los puede salvar, que se llama Jesús. Y es algo horrible, la verdad. Es algo horrible. Y nosotros hoy queremos entrar ya en una parte fundamental. Hemos visto la condición del hombre, la real condición del hombre delante de Dios, ¿verdad? Hemos visto el pecado como esa causa de maldición, de ruina del hombre. Cómo el pecado es engañoso, cómo el pecado destruye el alma del hombre, corrompe el carácter del hombre, cómo el pecado cauteriza la conciencia del hombre. El pecado destruye también la razón humana, el intelecto, ¿verdad? Lo nubla, le pone tinieblas. Endurece el corazón humano. Y hemos visto también cómo hay personas que tristemente cruzan esa línea invisible que separa la paciencia de Dios de la ira de Dios. Y cuando esas personas cruzan esa línea, ya no hay retorno, hermano. Ya no hay vuelta atrás. Y les pasa como a Esaú, que aunque procuren con lágrimas, ya no tienen oportunidad para el arrepentimiento. Así dice la Escritura, ¿verdad? Gente profana como Esaú, que despreciaron lo santo, lo sagrado, y luego cuando quieren retornar ya no hay tiempo. Hemos visto que Jesús dijo: bueno, hay uno solo, que es Dios, ¿verdad? Ningún ser humano es bueno, ninguno. No hay ni uno justo sobre la faz de la tierra. Ninguno. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre. Y estando en esa condición, nosotros creemos que realmente el hombre necesita un Salvador. El hombre necesita un Salvador. Y sobre eso queremos comenzar a hablar esta tarde. Y se va a extender por lo menos esta prédica por algunos domingos, para que nosotros entendamos por qué necesitamos un Salvador. Y les invito a buscar ahí en la Biblia el texto de Lucas capítulo 19, versículo 10, que dice: porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Es un título que se le daba al Mesías, a Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Se había perdido. Entonces, Jesús, según este texto que nos ocupa hoy, Jesús vino a la tierra con un propósito específico. Jesús vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. El texto que nos ocupa hoy dice algo también muy importante, y dice que el hombre está perdido y por tanto necesita un Salvador. El hombre está perdido y necesita un Salvador. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos
se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Mire lo que Dios habla. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta escritura establece claramente que todos los seres humanos se extraviaron, todos están perdidos. Y por esa razón, ningún ser humano puede realizar la función de salvador del hombre. No hay hombre que pueda hacer esa función de un salvador, no. Porque todos están perdidos. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre no puede salvar al hombre, porque claramente dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, un perdido no puede salvar a otro perdido. ¿Se imaginan ustedes a un drogadicto diciéndole a un alcohólico que no beba alcohol? ¿Se imaginan a un fornicario diciéndole a un adúltero que está mal que traicione a su esposa? ¿Se imaginan ustedes a un soberbio y arrogante dando su vida en lugar de un enemigo que le aborrece con todo su ser? ¿Se imaginan ustedes? Es imposible. Es imposible. Evidentemente, hermanos, no. El hombre necesita ser salvado. Y no lo puede hacer otro hombre. Un hombre no puede salvar a otro hombre porque todos están perdidos. Entonces, si todos están perdidos, ¿quién puede salvar al hombre? ¿Quién puede salvar al hombre? Dios. Solo Dios puede salvar al perdido. Nadie más lo puede hacer. Solo Dios lo puede salvar. Y aquí lo más extraordinario de todo este asunto que nos ocupa es que precisamente Dios tomó la decisión más grande. Dios tomó la decisión más importante y extraordinaria de toda la historia, y esa decisión fue venir a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Teniendo en cuenta todo esto, yo quisiera que nosotros consideráramos tres cosas muy importantes. Tres cosas. Número uno, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que el hombre está perdido? ¿Qué significa eso? Número dos, ¿por qué el hombre necesita un Salvador? Y número tres, ¿qué hizo Dios para salvar al hombre? Yo quisiera proponerles hoy ocuparnos solamente en la primera cuestión. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el hombre está perdido? No estamos apurados, ¿verdad? Queremos ir por parte y aprender, porque esto es muy importante, hermano. Es necesario que nosotros entendamos esto para que con toda una claridad, porque dice que los hombres no entienden, dice no entienden, pero nosotros queremos entender conforme a la Escritura para podernos acercar a Dios. Entonces, veamos a qué se refiere la Biblia cuando dice que el hombre está perdido. ¿Qué significa que está perdido? Estar perdido es algo está perdido cuando no se encuentra donde debería estar y por lo tanto no le es útil a su dueño. Por ejemplo, imagínense que se te pierden las llaves de tu casa o se te pierde las llaves de tu carro, ¿verdad? Por mucho que tú la necesites, por mucho que tú la quieras, pues sencillamente no te sirve. ¿Por qué? Porque están extraviadas. No están donde deberían estar. Están perdidas, están extraviadas, no están en el lugar correcto. Entonces no te sirve para nada, no son útiles. El pecador
está perdido en relación con Dios. En vez de ocupar el lugar que le corresponde en el mundo que Dios creó y bajo su autoridad, el pecador pretende ser su propio Dios. Por eso es que está perdido, extraviado, porque no está donde tiene que estar, que es bajo el señorío de Dios. El hombre fue diseñado para que estuviese con Dios. Pero como no está ahí, porque no quiere estar bajo el señorío de Dios, entonces él pretende ser su propio Dios. Por eso es que el hombre está extraviado, no es útil. Está perdido, está en el lugar incorrecto el hombre. Muchos hombres y mujeres creen que van por la vía correcta, pero lo cierto es que han tomado un camino equivocado, un camino falso y engañoso, el de la idolatría en sí mismo. O sea, los hombres creen que ellos pueden ir por la vida manejando sus asuntos sin Dios, haciendo las cosas a su manera, y ese es una idolatría en sí mismo. Se convierten ellos mismos en su Dios y toman sus propios caminos. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que hacen los hombres. Escogen su camino. Y ellos piensan que ese es un buen camino. Pero dice la Biblia que su fin, ¿qué cosa es? Su fin es muerte. Su fin es muerte. El perdido es una persona extraviada. Es alguien que ha perdido el rumbo. No sabe dónde está ni a dónde ha de ir. Es decir, está en un camino equivocado. Los hombres fuimos creados por Dios y para Dios. Esa es la gran verdad. Los hombres fuimos creados por Dios y para Dios. Colosenses capítulo 1 dice: Él es, o sea, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. O sea, el hombre y todo lo que está creado, no está creado al azar. Está creado con un propósito. Dice, todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesús. Y dice, y para Él. Y para Él. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: más vosotros, se refiere a los creyentes, fíjense, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué Dios adquirió a un pueblo? ¿Para anunciar qué cosa? Anunciar las virtudes de Cristo. No estamos aquí para anunciar las virtudes de ninguno de nosotros. Estamos aquí para anunciar las virtudes de Cristo. Ese es el objetivo por el cual Dios adquirió un pueblo. Cuando vivimos por Dios y para Dios, nuestra vida alcanza la plenitud de su propósito. Vivimos una vida abundante. Lo mejor, escuche, que le puede pasar al ser humano es rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo mejor. Romanos capítulo 12, verso 2. 12, 2. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo. No te hagas como los mundanos. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. En otras palabras, lo mejor que nos puede pasar a nosotros
es que estemos sometidos a la voluntad de Dios. Lo mejor que te puede pasar a ti en tu vida es que tú vivas la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo mejor. Es lo mejor. Cuando aceptamos vivir absolutamente bajo la voluntad de Dios, vivimos en luz, lo entendemos todo, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, sabemos en quién hemos creído. Es una vida tan extraordinaria que aún lo malo se nos vuelve bueno. Eso dice Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún lo malo se nos puede volver a nosotros bueno. Pero cuando decidimos vivir independiente de Dios, nos extraviamos. Nuestra vida pierde el rumbo y vivimos literalmente en tinieblas. Literalmente en tinieblas. Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Por eso es que todo se le destruye a su alrededor y no saben ni por qué. Y muchos dicen: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Te pasa porque estás extraviado. Te pasa porque estás viviendo independiente de Dios. Te pasa porque estás haciendo tu voluntad y no la de Dios. Te pasa porque no estás donde debes estar. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si estás fuera de esa voluntad, estás en tinieblas. No sabes ni en qué tropiezas. Y tomas decisiones y haces esto y aquello y al final tropiezas. ¿Pero por qué? Porque no estás sometido, sometida a la voluntad de Dios. No estás en luz, estás en tinieblas. No dice: el camino de los impíos es como ¿qué? Como la oscuridad. Dice: no saben en qué tropiezan. Jesús dijo: el que me sigue, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Jesús es aquel que ha entregado, rendido su voluntad totalmente a la voluntad de Jesús. Por tanto, ya no está en tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo, es la luz verdadera. Y vas a saber, y vas a entender. La conciencia de aquel que decide vivir independiente de Dios se cauteriza, ya no es sensible, su razón se llena de tinieblas, ya no sabe ni en qué tropieza, y el corazón se endurece. Y a partir de ese punto se vive por deseos, se vive por instintos, por lo que le dicte el corazón a esa persona. Y ya nosotros sabemos lo que da el corazón, lo que da confiar en el corazón. En Jeremías 17:9 nos dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero así anda la gente, confiando en corazonadas. Mi corazón me dice. Mira, tenemos la palabra profética más segura que es esta. La palabra de Dios. Esto sí es seguro. Esto es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Esto, la palabra de Dios, la palabra del Dios viviente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te alumbra Dios, te da entendimiento. En resumen, es una vida esclavizada al pecado. Así, por ejemplo, algunos vivirán atados al orgullo. Por ejemplo, están atados al orgullo
Son gente que creen que son superiores a los demás, que son mejores a los demás, y están ciegos. Y toda su vida gira en torno a ese pecado del orgullo. Así otros, por ejemplo, están atados a los pecados sexuales y están allí en la pornografía, en cuantas cosas, en la fornicación, adulterio, no salen de ahí, de ese círculo. Están atados, son esclavos del pecado. Así otros están atados a la amargura y tienen un corazón amargado. Y dice la Biblia que el corazón el afligido, dice que le es difícil todos los días. Todos los días del afligido son difíciles. No tiene un día bueno. Porque es que todo lo ve gris. Porque tiene un corazón amargado. Otros están atados al enojo. Es una atadura. Vivirán vidas perdidas y extraviadas. La vida del perdido es muy difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque es una vida vacía. Aquel que se extravía, aquel que le da la espalda a Dios, comienza a vivir una vida vacía, tiene un vacío en su interior, está carente de propósito, porque fuimos creados por Él y para Él. Pero cuando te sales de ahí, hay un vacío en tu interior. Por eso es que muchos frecuentemente están aburridos. ¿No ha oído usted eso? Es que estoy aburrido. ¿Sabe? Esa es la voz del vacío que hay adentro. Cuando alguien está lleno de Dios, jamás dice estoy aburrido. Cuando estás ocupado en las cosas de Dios, cuando el Espíritu te guía, sientes y sabes que hay un propósito y hay un destino eterno. Estás centrado en la voluntad de Dios. Pero cuando estás fuera de esa voluntad, tu vida está vacía. No, está carente de propósito, no hay un propósito, estás fuera del rumbo, estás extraviado. Es por eso que muchos se esfuerzan en algo tratando de llenar ese vacío y tratan de encontrar un propósito en su vida, pero aunque lleguen a la cúspide del éxito en su profesión, si son honestos de verdad, reconocerán que siguen vacíos por dentro, que el éxito no les produjo la satisfacción que esperaban o que fue muy pasajera. Así hay muchos, ¿verdad? Que tienen que hacer algo porque están tan vacíos, se sienten tan desesperados adentro, están tan aburridos, están tratando de hacer algo y algo, se esfuerzan, ponen todo su empeño y cuando terminan eso, se dan cuenta que siguen vacíos. Que eso en que se empeñaron no les llenó el vacío. No trae satisfacción al alma. Y es que el perdido ignora lo que dice la Biblia. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Escuche. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es decir, si usted ignora a Dios y si usted ignora que hay una eternidad y solo vive en el aquí y ahora, como dicen muchos, todo se devuelve vano, vacío, sin contenido, insustancial. No hay sustancia en eso. Todo es vacío. La gente, ahí los jóvenes se matan por tener un par de zapatos que es la última moda. Y cuando lo tienen, ya pasó el encanto. Y a los 2 o 3 días, ya aquello no le interesa, ya aquello está tirado en un rincón. Y así es con todas las cosas. Y hasta que lo tienen, y cuando lo tienen, se da cuenta que no les produce vida. Hay un vacío adentro del alma que solamente una persona puede llenar. Y esa persona se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él y para Él. Y hasta que no regresemos a Él, no estaremos en el lugar correcto. No estaremos llenos otra vez con el propósito adecuado.
vanidad de vanidades. En este mundo, sin Dios, vanidad de vanidades. Todo se vuelve vanidad. Todo, hermano. Algunos en su desesperación se lanzan en una carrera para obtener fama, poder y dinero, pensando que eso va a llenar el vacío en su interior. Pero cuando llegan allí, están más desilusionados que al principio, porque descubren que siguen igual. ¿Cuántos millonarios se quitan la vida? Y cuando llegan ahí dicen, pero bueno, ¿y esto es todo? No les da placer. Sigue el vacío, porque fuimos creados con un diseño, con un propósito de arriba, y no hay nada ni nadie que pueda llenar ese vacío y dar propósito al corazón humano a no ser Jesucristo. Fuera de ahí estamos vacíos. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí no está la vida. La vida nuestra es de un orden superior a las cosas materiales. Es superior a eso. Y solamente alcanza su propósito y su destino eterno cuando venimos a Jesús. Solamente. Entendamos una gran verdad. Sin Cristo, el hombre no tiene vida, sino que está muerto. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado trae consigo la muerte. El ser humano está muerto. Solo Jesús da vida. Sin Cristo, el hombre está muerto. Juan 14, 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la vida. Sin Jesús el hombre está muerto, está vacío, carente de propósito, anda extraviado, sin un rumbo fijo, no sabe en qué tropieza, está en tinieblas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón, que es el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fuera de Jesús no hay vida abundante. Fuera de Jesús hay muerte. Hay muerte. Y yo quiero mostrarles un pasaje bíblico que describe bien la condición de un perdido. Efesios 2, del 1 al 3. Mire. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo anda la gente sin Dios? Anda en la corriente de este mundo. ¿Y quién dirige esa corriente de ese mundo? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese? El diablo. La gente que anda sin Dios
anda siguiendo la corriente del mundo, anda en las modas del mundo, en las canciones del mundo, en todo lo que ese diablo ha diseñado para ese mundo, ¿verdad? Y ellos andan en esa corriente, son arrastrados por esa corriente. ¿Por qué? Porque andan en los deseos de su carne, andan en la voluntad de la carne, de los pensamientos. Como ellos andan así, hay una corriente de ese mundo que está diseñada para que todos vayan a la perdición. Todos. ¿Y quién dirige esa fiesta? El diablo. Así andan los perdidos. Así andan, hermano. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Allá va. Es increíble, pero así andan los perdidos. Lo triste del asunto es que el hombre necio dice que no hay Dios y se lanza a vivir de espalda a su Creador y toma su propio camino. O sea, los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Por eso escogen todo el camino que ellos quieran coger. Isaías 53, verso 6, dice la Escritura, Isaías 53, 6, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, están descarriados. Y dice, cada cual se apartó por su camino, cada quien hizo lo que le vino en gana. Así andan los perdidos, hermanos. Así andan. En su propio camino. En su propio camino. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad, dice Jesús, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Así andan los perdidos. En un camino ancho y espacioso. ¿Por qué es ancho y espacioso ese camino? Porque ahí cabe todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Dice la Biblia que el mundo ama lo suyo. Por eso es que la gente del mundo acepta los homosexuales, no tienen problema con eso. Aceptan los abortos, no tienen problema con eso. Aceptan cualquier cosa. Cualquier cosa cabe ahí. Y dice que el mundo ama lo suyo. Pero si nosotros nos levantamos contra el pecado y comenzamos a denunciar eso, pues nos rechazan. Nos aborrecen con toda la fuerza de su ser. No nos aman, no nos quieren ahí. Ellos aman el pecado. Todo el que es como ellos, bienvenido a esa fiesta. Por eso es que el camino es ancho, es espacioso. Y muchos son los que transitan ¿por qué? ¿Por qué? Porque les gusta hacer lo malo. Les gusta ser independientes de Dios para estar en su camino. Pero dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece camino de bien, pero su fin es de muerte. Por eso Jesús dice, entrad por la puerta angosta. ¿Por qué este mundo es tan injusto, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué es tan injusto este mundo? ¿Por qué hay tanta maldad y tanta violencia en este mundo? ¿Por qué? ¿Será culpa de Dios? ¿Será que Dios tiene que ver en eso? No, y 1000 veces no. Dios dijo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, mire lo que Dios dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Dios dice que escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí están los dos caminos. El camino de la vida
y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición, y Dios te hace responsable. Dios te dice, escoge. Pero ya nosotros sabemos lo que han escogido la mayoría. Muchos que han escogido la muerte, han escogido la maldición, han escogido la perdición. Y lo más terrible de esto, hermanos, es que el hombre escoge el mal, y luego, cuando le vienen las consecuencias del mundo injusto que él escogió, se vuelve contra Dios. Es increíble, hermano. Ellos escogen lo malo, escogen vivir contra Dios, pero cuando vienen las consecuencias le echan la culpa a Dios. ¿Y dónde está Dios? Y si Dios fuera bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? Y si Dios es tan poderoso. No, eso pasa porque tú escogiste lo malo. Tú escogiste lo malo. Tú eres responsable del camino que tú tomaste. Proverbios 19, versículo 3, dice, mire este texto, hermano: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, él hace lo malo, y después que hace lo malo, entonces se irrita contra Dios. Tú eres el culpable. Qué tremendo, qué necedad la del hombre, hermano. Un hombre perdido es potencialmente una bomba de tiempo. En cualquier momento explota. Explota con ira, explota con una borrachera, explota con una injusticia, o con una guerra, o con una traición, o un enojo, etc. El perdido es una bomba de tiempo, hermano. En cualquier momento explota y forma algo terrible, porque sale su pecado a flote. Es como el mar en tempestad que lleva todo ese fanguero, esa suciedad. Así es el perdido. Cuando explota, sale todo lo que tiene adentro, todo su pecado y toda su maldad. Es por eso que el amor se ha enfriado en la tierra, por causa de las maldades del hombre perdido. Y lo peor de todo es que el final del hombre perdido es la muerte y la condenación. Ese es su final. No es otro. Dios lo dice clarito. El final del hombre perdido es la muerte y la condenación. El día, le dijo Dios a Adán, el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Dios se lo advirtió. El día que de él comieres, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Es una ley. La muerte en la Biblia significa separación. Escuche, la muerte en la Biblia significa separación. Bíblicamente existen tres tipos de muertes. Tres. Primero, la muerte física. ¿Qué es eso? La separación del espíritu y el cuerpo. Cuando el espíritu de vida que Dios puso dentro de nosotros sale del cuerpo, se va, el cuerpo se muere. Esa es la muerte física. Santiago 2, versículo 26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, cuando ese espíritu se va y se tiene que presentar ante Dios, ¿qué le pasa al cuerpo? Se muere. Se muere. Esa es la muerte física. La otra muerte, la segunda, la muerte espiritual. Efesios 2:1. Muerte espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el hombre está en pecado, está separado. Escuche, voy a decir separado temporalmente de Dios. ¿Por qué digo temporalmente? Porque la gente tiene oportunidad de regresar a Cristo. Y cuando la gente regresa a Jesús, pasa de muerte a vida. Entonces vamos a decir que el hombre que anda en pecado está en una muerte por ahora temporal, una separación temporal de Dios. Por eso está muerto en sus delitos y pecados. Está ciego, no sabe dónde tropieza. Es horrible. Ahora,
¿Cuál es la tercera muerte? La muerte eterna. Es cuando el perdido es lanzado al lago de fuego y azufre, porque está en una eterna separación de Dios. La gente que nunca quiso arrepentirse y siguió por ese camino, se obstinó en su corazón, siguió por ese camino, y cuando pasó a la eternidad, entonces va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Esa es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Eso lo encontramos en Apocalipsis 21:8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la separación total y eterna de Dios. Ahora, la Biblia también nos habla de condenación. Escuche, Juan capítulo 3, versos 16 al 21, mira qué lindo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora sigue: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya, ahora mismo ya, ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sigue: y esta es la condenación, que la luz, ¿quién es la luz? Jesús, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sigue: porque todo aquel que hace lo malo aborrece. Mire, hermano, el que hace lo malo, ¿qué? Aborrece la luz. No quiere estar aquí. No quiere escuchar a Dios. Aborrece a Dios. Si le dieran a escogerse fuera de aquí, ¿verdad? Y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras, para que eso malo que está haciendo, dice, no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces hay una condenación. Ahora, ¿qué significa condenación? ¿Qué es la condenación? La condenación es cuando se declara a un malhechor culpable y se le impone un castigo debido a la culpa de su delito. Alguien que hace algo malo, entonces lo declaran culpable, y como culpable tiene que pagar esa culpa con un castigo que le van a imponer, ¿verdad? Entonces, cuando el juez declara su veredicto en un juicio, y este veredicto es negativo o adverso para el acusado, se produce una condenación. Estás condenado, ¿verdad? El juez te condenó por tu delito, lo cual implica una pena y un castigo. Vas a tener una pena, un castigo, porque has sido condenado, ¿verdad? Cuando el juez emitió la sentencia, tú eres culpable, estás condenado, y ahora tienes que sufrir un castigo debido a esa fechoría que cometiste. La condenación, entonces, en sentido bíblico, es cuando Dios, el juez justo, el juez de vivos y muertos, dicta una sentencia contra alguien que ha faltado a su ley. Y el castigo que conlleva esta sentencia es la condenación o muerte eterna. Y usted dirá, ¿por qué eterna? Porque Dios nos hizo eternos, porque Él es eterno. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Somos eternos. Entonces, ese castigo y esa condenación es eterna. Ahora, sabemos que esta condenación o castigo, esta muerte eterna, se hace efectiva en un lugar llamado infierno, ¿verdad? En un lugar llamado infierno. Ahora, el problema, ¿cuál es el problema aquí?
que yo quisiera esclarecer esto y ojalá Dios me dé la posibilidad de expresar con palabras que ustedes puedan entender. El problema es que la gente se fija más en el lugar del castigo y no en el castigo en sí. O sea, ¿qué es lo que fija más la gente? El infierno. Pero la gente no se detiene a pensar que tú vas allí y vas a ser castigado. Hay un castigo que se te impone. Y lo terrible aquí no es el lugar a donde tú vas para ser castigado. Lo terrible aquí es el castigo que vas a recibir. Ahora, yo quiero decirte que lo terrible aquí no es el infierno, sino el castigo. Es decir, ¿cuál es el castigo? Es la muerte eterna, que no es otra cosa que la separación eterna de Dios. Lo terrible es que el perdido va a estar eternamente separado de Dios. Si yo lo dejo aquí, a lo mejor muchos ni entienden qué significa eso. Dice, bueno, voy a estar separado de Dios. Ellos no, ni como aborrecen a Dios aquí, pues ni le dan importancia a eso. Pero yo quiero explicarte lo que significa eso. Porque ese castigo es el castigo más terrible que puede pasar un ser humano. Es la separación eterna de Dios. Ahora, voy a explicarle. Por ejemplo, si alguien comete un delito y lo condenan, por ejemplo, a 30 años de prisión, aunque la prisión a donde va sea mala, lo peor aquí no es la prisión. Lo peor aquí es que va a estar 30 años separado de sus seres queridos. No el lugar, sino la condena, el castigo es lo que duele aquí. 30 años separados de sus seres queridos, 30 años sin libertad, 30 años atormentados, 30 años sin paz, 30 años perdiéndose todos los eventos en sus hijos, en su familia, 30 años. Eso es lo malo, no el lugar. El lugar puede ser horrible, pero la condena aquí, el castigo es lo malo, lo más terrible. Ahora, la terrible noticia para el perdido es que su condenación no es de 30 años, sino de una eternidad separado de Dios. Ahora, yo les recuerdo que dice la Biblia que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. En otras palabras, la fuente de todo bien, ¿quién es? Dios. Todo lo bueno que nosotros podamos experimentar, ¿de dónde viene? De Dios. Entonces, ¿te imaginas una eternidad separado de la fuente del bien? Ahora, voy a seguir hablándole para que usted pueda entender. Ojalá Dios me dé la posibilidad de que usted pueda entender. Por ejemplo, para que usted entienda lo que es el castigo ese que es horrible. ¿Por qué el cielo es un paraíso? ¿Por qué el cielo es un lugar de un gozo perpetuo y de una paz infinita? ¿Por qué? Porque por una sola razón. Porque Dios está ahí. El cielo es cielo porque Dios está allí. Si Dios no estuviera allí, el cielo no sería cielo, sería un lugar común. Pero el cielo es cielo, lo bello de llegar al cielo, lo majestuoso de aquel lugar, no es el lugar en sí, sino la persona de Dios que está allí. De Él emana esa paz infinita, de Él emana ese gozo celestial, porque Él está. Ahora, ¿por qué el infierno es tan terrible para el perdido? Por lo contrario, porque allí no estará Dios. Nunca más experimentará el bien, nunca, sino solo el mal, eternamente el mal, eternamente el mal, cada segundo el mal.
nunca más tendrá paz. Una vida eterna sin paz, constantemente sin paz, sino tormento, 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 tormento. Nunca más tendrá gozo o alegría, sino tristeza y remordimientos eternos. No tendrá un segundo de sosiego en su alma por toda la eternidad. Eso es ausencia de Dios en un alma. Eso es ausencia de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está la pena, en que van a estar excluidos eternamente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire, la condenación de los perdidos ahora es temporal. Tienen momentos de alegrías y momentos de tristezas, momentos de paz y momentos de guerra. Pero ¿qué pasará cuando solo sea tristeza y guerra para siempre? Por los siglos de los siglos experimentando eso. Ahora es temporal la cosa. Y fíjense que ahora cuando las personas experimentan un poco de pérdida de paz, le es difícil. Y algunas personas se quieren hasta quitar la vida por situaciones, atraviesan problemitas aquí, donde más o menos tienen una angustia y se le une el cielo con la tierra. Es algo horrible. Pero no, eso no es ni comparable. ¿Por qué? Porque todavía aquí se experimenta un periodo de gracia. Todavía aquí está presente la misericordia de Dios. Todavía aquí hay un trato del Espíritu para convencerlo, ¿verdad? Todavía Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y Dios hace llover sobre justos e injustos. Todavía hay misericordia de Dios aquí. Pero cuando se cierre la puerta, ya no habrá más misericordia, sino que solo se experimentará escuche bien, la ira pura de Dios. El libro de Apocalipsis habla de eso, que va a ser vaciada en el cáliz, en la copa, la ira pura de Dios. ¿Qué significa? En estos momentos, ¿la tierra experimenta juicio de Dios? Sí, pero con misericordia. Te explico. Hace unos años atrás, allá donde yo vivía en Cuba, pasaron 2 ciclones por allá por donde yo vivía. Pasó primero uno que fue desastroso en el 2008, llamado el Gusta, con unos vientos horribles. No trajo lluvia, pero trajo unos vientos que aquello fue terrible. Y después de ese vino otro huracán, que lo que era lluvia, nada más, lluvia. Y yo me puse a meditar y dije, Dios mío, son juicios, claro, pero con misericordia. ¿Por qué? Porque si la cosa hubiera sido al revés, si primero hubiera venido el de la lluvia y después viene el Gusta, ahí no queda nadie. Porque cuando viene aquel ciclón con lluvia, inunda toda la tierra, todo se ablanda, todo está listo, preparado. Cuando viene atrás el del viento poderoso, ahí no queda nadie. Pero vino al revés. Vino el viento primero y después fue que vino la lluvia. Vinieron hasta de día. De día. Si vienen de noche, horribles los muertos. Entonces todavía el juicio de Dios es con misericordia. Todavía el hombre experimenta misericordia de Dios con los juicios. Pero no va a ser así siempre. No va a ser así. Va a haber un tiempo en que ese juicio va a ser vaciado puro en el cáliz de la ira de Dios. Eso dice la Biblia. Para que usted pueda entender
Imaginemos a un hombre en el desierto. Imagínense el desierto, arena por todas partes, un sol abrasador, 12 del día, terrible, y un hombre está agonizando de una sed increíble. Tiene una sed que está muriéndose el hombre, anhelando un poquitico de agua, 12 del día, arena por todas partes, un calor terrible, agoniza por un poquito de agua y no la encuentra y muere. La Biblia dice que Cristo es el agua de vida. ¿Se imagina un alma agonizando eternamente porque le falta el agua de vida? Imagínese un hombre que lleva 30 días sin comer. Horrible. Un hambre terrible, hermanos. Y anhela aunque sea un pedacito de pan, ¿verdad? Y los días pasan y el hambre le trae dolor terrible. Y agoniza por esa hambre y quisieran que sea una migaja de pan, pero no aparece y muere. La Biblia dice que Cristo es el pan de vida. ¿Se imaginan un alma que pase eternamente agonizando por falta de ese pan? Dice la Biblia que en su presencia, ¿qué es lo que hay? ¿Plenitud de qué? De gozo. El gozo más grande que se puede experimentar en su presencia. Pero cuando no está su presencia es todo lo contrario. ¿Qué se experimenta? El tormento más grande. El tormento más grande. Ese es el castigo. No sé si he podido explicarle lo terrible que es el castigo de la ausencia de Dios en el alma. Lo que no entiende el perdido es que si todavía experimenta aquí, de este lado de la eternidad, un poco de paz y de placer, es por causa de ese Dios que aborrece. Tú aborreces a Dios porque eres malo, porque te gusta el pecado. Pero si todavía tú experimentas un poco de paz y un poco de placer temporal, es por causa de ese Dios que tú aborreces. Pero el día que cruces al otro lado de la eternidad y experimentes la ausencia total de ese Dios que aborreciste, anhelarás, aunque sea un minuto, de ese Dios, de esa misericordia de Dios, pero ya será demasiado tarde. Demasiado tarde. La angustia de un alma sin Dios no se puede explicar. No se puede explicar. Cuando te dicten la sentencia y la pena sea separación eterna de Dios, no hay palabra que pueda expresar lo que eso significa para un alma. Como tampoco podemos explicar lo que significa el gozo perpetuo de estar en la presencia de Dios allí en el cielo. Lo podremos imaginar, pero no lo podemos explicar. Es algo tan grande, hermanos. El deleite es tan grande que no se puede explicar con palabras. Pero el alma que vaya a la eternidad sin Dios, no podemos explicar los tormentos de esa alma. Cuando Dios retira su mano y se va con él todo bien, toda misericordia, toda bondad, para que solamente experimente maldad, tormento, sufrimiento, porque no está Dios, eso es inexplicable. Entonces, lo terrible aquí no es el infierno. Lo terrible aquí es la ausencia de Dios. Ese castigo. Ese Dios que tú aborreces, por el cual disfrutas hoy su misericordia. Hoy disfrutas, ¿verdad? Ese sol, esa lluvia. Hoy disfrutas
Pero el día que se cierre la puerta y no esté Dios, será el tormento más horrible. Más horrible. Yo termino diciéndote en Isaías 55, versículo 6, que dice la Biblia, y este es mi consejo para ti, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Búscale ahora, llámale ahora, porque si cruzas la eternidad y no tienes al único que puede llenar tu vacío, al único que puede salvarte, al único que puede llenar tu alma de placer, al único que puede romper tus cadenas, liberarte, si no lo tienes, vas a experimentar la separación eterna de Dios. No es comparable. Es horrible, es terrible. Por eso dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ciertamente Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, gracias porque tú nos enseñas lo terrible que es estar perdido, las consecuencias aquí en la tierra, cómo andan desorientados, cómo andan en tinieblas, no saben en qué tropiezan, son una bomba de tiempo de maldad. Pero más terrible aún, Señor, es que están sin Dios y sin esperanza en este mundo, y si siguen en su maldad experimentarán la muerte eterna, que es la separación eterna de ti. Te ruego, Dios, que tu Espíritu pueda tratar con cada uno de los que estamos aquí y aquellos que puedan escuchar este mensaje, para que puedan ser advertidos a tiempo, que a tiempo puedan buscar a Dios, que a tiempo puedan llamar a Dios, que a tiempo se vuelvan de su maldad, para que no crucen la eternidad sin Cristo. Señor, gracias porque enviaste a Jesús por nosotros. Gracias porque lo enviaste para salvarnos, para buscarnos, porque ciertamente estábamos perdidos, Señor. Gracias por la salvación eterna que nos has dado. Te ruego, Señor, que sigas obrando entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Les recuerdo.